Trash Comics son, en realidad, en total son cuatro números. Tres que fueron realizados durante, como te digo, dibujado el número uno a finales del 87. Allá por septiembre del 87 más o menos comienzo a dibujarlo y lo termino a mediados de diciembre. Y después viene Trash Comic número 2, que eso es en el 88, septiembre también del 88 aproximadamente yo la inicio, y después vuelvo con número 3, que ya también sería en septiembre del 89 aproximadamente, puede ser que sea un poquito antes, pero andan por ahí las cosas, las fechas más o menos. Y después viene un receso de muchos años y ahora en 2021 me pongo a trabajar Trash Comics número 4. Son los cuatro títulos y no creo que se realicen más, creo que no, con eso basta. Y el formato, como te explicaba, era lo que había en el momento, ¿no? Por lo menos lo que yo tenía en el momento. Mira, todo comienza en esa etapa que estaba realizando estas páginas que eran como una entretención nada más. Y estaba trabajando un reemplazo en el departamento de biología de la Universidad Católica de Valparaíso, realizando dibujo de piezas de insectos. Y en el tiempo libre aprovechaba de avanzar en estas páginas que me gustaban. Entonces un científico que trabajaba ahí me ve estas páginas y de repente me dice que por qué no las publicaba. Y la verdad es que en el minuto no había ni pensado en eso todavía. Entonces dije ya que cómo lo podía hacer y me dice, no, yo te puedo conseguir ahí presupuestos de imprenta. Bueno, y en ese proceso hablo con mi madre y ella me hace un nexo con el prensista de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces lo voy a ver, le muestro lo que quería imprimir y ahí me explica todo el proceso, por ende los precios, qué sé yo, y aprovecho de quedarme ahí imprimiendo con él para conocer también un poco esta mecánica. Entonces, todo esto fueron hojas tamaño oficio, impresa por ambos lados. Después la portada en una cartulina color naranja. Y después juntar estas páginas y corchetearlas al lado. Tres, cuatro corchetes y eso es una revista, te fijas, en un fanzine underground total, porque hacerlo con corchete al medio significa máquinas más grandes y esta es una máquina pequeña que lo máximo era tamaño oficio. Entonces fue la manera que tuve yo de poder partir, te fijas, después en Trashcomics 3, por ejemplo, ahí si bien el interior fue impreso de la misma manera, ya la portada fue un poco más astuto el proceso porque la cartulina se dobló. Entonces se puede imprimir tanto un lado y después se da vuelta la cartulina y se imprime en otro lado y eso le da el aspecto de que parecía más una revista normal, digamos, pero en realidad el proceso interno era exactamente igual. Era como lo que tenía yo en el momento para poder trabajar. Después más adelante viene el proceso ya del fanzine pequeño y eso era una hoja de oficio pero doblada, por lo tanto ya permitía un corchete al medio, te fijas, ya se fue un proceso de evolución, pero más que nada por costos. Si hubiera tenido el dinero suficiente para imprimir todo de manera profesional, a la primera lo habría hecho, pero la realidad era mucho más cruda, entonces tenía que ir aprendiendo e improvisando en el camino. Bueno, en sus años, cuando lo leía, como te decía, gente evangélica, con la publicidad que se le da en los medios de que la música metalera era satánica, te fijas, la reacción era prácticamente inmediata, automática. Los profesores, claro, porque había mucho garabato, jerga y se veía simplemente que era una revista como de violencia. Entonces, en ese sentido, hubo repercusión de personas completamente ajenas al mundillo metalero. Pero los metaleros en sí entendían los códigos que estaban ahí avanzando, muchos se inspiraron en las obras,
otros sentían que por primera vez habían visto algo completamente fuera de lo tradicional, que era, por ejemplo, en ese entonces Condorito. Esto rompía los esquemas, entonces creo que los efectos son muy variados, son muy variados. Hoy en día puede ser que no sea tan fuerte el asunto porque ya la cultura metalera es parte, ¿cierto? Toda esta tribu urbana ya es una tribu más de las tantas que hay, entonces ya no es tanto el mismo efecto. Pero en ese entonces, cuando apareció por primera vez el thrash metal, provocó una reacción fuerte en la ciudadanía. Trash Comics surge de una manera bien fortuita, en el sentido que empiezo a realizar unas páginas que eran como hobby, pero mi hermano se las mostraba a un amigo, entonces eso causaba risa y todo. Entonces, en ese intertanto, surge o llega, digamos, a Chile fuertemente la música thrash metal. Entonces fue una música que me inspiró a desarrollar un cómic que ahora se titularía justamente Trash Comics. No fue algo que dije, oh, al Trash Metal le falta un cómic. No, fue que se dieron las condiciones y estaban una serie de elementos, ¿cierto? En esta primera página donde ya había un personaje que pasaba situaciones que en una primera instancia era un punky, no, te fijas, no tenía nada que ver con los thrashers, pero cuando surge ya fuerte esta música y de alguna manera esta música me inspiraba a trabajar sobre todo situaciones de acción, velocidad y qué sé yo, entonces es que muto este trabajo de hobby a algo más sólido, te fijas que se relaciona directamente con el thrash metal. Y como yo iba también a los recitales, me enteraba de las copuchas, de las situaciones que se iban dando dentro del movimiento thrash metal, entonces de alguna manera iba utilizando yo esos recursos, te fijas. Y el punto de venta era porque, bueno, en Santiago, en el Paseo de las Palmas, ahí donde la gente se juntaba mayormente, estamos hablando fácil, mínimo 100 personas, mínimo. Y todo a intercambiar música, qué sé yo, revistas de información, entonces yo llego a probar suerte con este cómic. Entonces, vuelvo a insistir acá, no fue algo estudiado en profundidad, sino que se dieron una serie de condiciones y todo confluyó en ese material y se armó esa relación con la música metalera y fue aceptado, porque al final en el mundo metalero no existían por lo menos cómics de este tipo, todo era muy serio, entonces que yo aparezca con el humor, de alguna manera riéndome del mismo movimiento interno, de los detalles que se iban dando y que fue integrado y bueno, y está donde está. No, según yo no, son dos universos distintos. En Trash Comic todo es mucho más visceral. Es lo primero que se me ocurre para hacer reír y si eso significa golpear a alguien lo vamos a hacer, no hay problema porque es como que los trashes tienen su propia moral, por decirlo de alguna manera. En cambio en Anarco no, Anarco es más reflexivo. Entonces es posible, por decir algo, y que si se llegaran a topar estos dos mundos, incluso hasta podrían tener ciertos conflictos por ahí. Pero no los mezclo por lo mismo, porque Trash Comics es mucho más fantástica, todo. Si bien Anarco también, porque aparece en situaciones que no ocurrirían en la vida real, como por ejemplo que el personaje habla con el autor y cosas por el estilo. Pero así todo, pienso que el hecho que Anarco esté ambientado en Valparaíso lo aterriza más a la realidad. En cambio, Trash Comics se habla que está en el Paseo de las Palmas, pero no es un dibujo basado en como el paseo es. ¿Te fijas? Yo improvisaba o inventaba porque en ese entonces todavía no tenía la visión de trabajar con fotografía, aparte que era un costo elevado en ese minuto y no tenía yo las condiciones para lograr tanto, necesitaba yo bastante rapidez. Entonces, como te digo, Trash Comic era para hacer reír a los metaleros un buen rato, para que la pasaran bien, pero no tanto para que reflexionaran sobre la vida y cosas, no iba con ese objetivo, era entretenerlos, que se entretuvieran con buenos chistes.
relacionada con el mundo metalero. En cambio, Anarco ya va por otra línea, entonces creo que son mundos de alguna manera incompatibles. No, lo que pasa es que como Trash Comics fue mi escuela para probar un estilo o intentar encontrar un estilo donde experimenté mucho. Lo que aprendí de ese proceso finalmente a Narco, eso para mí es indiscutible, es parte del aprendizaje, te fijas, lo que uno ya va dominando, después lo va volcando en una obra más personalizada, como en el caso de Anarco. Entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, por mí, yo no habría tenido ningún problema de poder haber desarrollado la Trash Comic como algo único, digamos, en vez de haber hecho Anarco, haber seguido trabajando Trash Comic y publicarla. De hecho, me están dando la posibilidad de publicar las dos primeras, ¿te fijas? Pero dibujar tantos personajes en menos tiempo, que tenía fechas muy acotadas, y más encima involucrar Valparaíso de fondo, te fijas, me obligó a sacar a todo el resto de personajes y desarrollar uno solo. En este caso el personaje principal que era el Exposer, pero ahora convertirlo en Anarco. Lo que pasa es que en Trash Comics hay varios personajes, por ejemplo, está un personaje principal, el Exposer, que es este Thrasher, ¿cierto? Y por otro lado está el jefe hardcore, que estamos hablando más con el hardcore punk, esa es como la relación. Y en el proceso de la historia aparecen, por ejemplo, un enano pink, que es como una tontorronao, como un panquita, pero como atontorronado, y que habla todo con I. Entonces tiene que también como su onda ese personaje. Y en el proceso se encuentran con un poser, un tipo cierto que era un popero, y que de repente cae en las manos de este y lo convierten, lo fuerzan a convertirse en un Thrasher, ¿te fijas? Y para eso aparece otro personaje que es el Hardcore Punk Green, que es como el científico loco y que amarra a los tipos en una silla, pero en vez de una silla eléctrica te pone unos fonos y te mete música y te convierte en un Thrasher. Entonces cada personaje tenía su cosa y otro estaba el Nuclear Trash, que era el Exposure termina yendo a ver a un doctor como Frankenstein y desarrollan un monstruo que era el Nuclear Trash. Entonces ese tipo era como su mazo y tú lo mandás y el tipo va y rompía todo, te diga gar, 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 y vamos destruyéndolo todo. Entonces cada personaje tenía como situaciones o estilos o características muy particulares. Entonces creo que abarqué un amplio espectro en ese sentido. Sí, más que nada detalles como por ejemplo que hubo en su momento una pelea con los coreanos y eso fue en realidad una pelea callejera que claro, como yo la destaqué en el cómic como una pelea ya entre muchas personas, ¿cierto? Exageré todo, se hizo viral, que como que realmente poco menos dos comunidades han peleado y no era así, era una pelea callejera entre curados, ¿no? Y lo que sí podría decir que los metaleros que saben y que conocen Trash Comic tienen clarísimo lo que es la número 3 en donde los metaleros van a un programa de televisión de un personaje conocido de la televisión de esos años y que por obviedad todo esto comienza, bueno, toda esta historia comienza porque este personaje de televisión, Don Francisco, invita a una banda metalera para que toquen un tema y en realidad nunca los deja tocar bien, les cortaba cada rato, era un espectáculo, un show, era su manera de hacer programa esta persona. Entonces me dio a mí como la excusa de la venganza, ¿te fijas? Para mí no era tan así, porque tampoco yo era fanático, como digo, del thrash metal, como decir, hoy me han tocado a Dios, no, pero era como un buen motivo para desarrollar un guión en donde ahora los metaleros volvían a ir al evento, a este canal de televisión y claro, destruían todo el set y reírse un rato de la situación.
Entonces, en ese sentido, una persona común y corriente que no conozca a Don Francisco, por ejemplo, o nueva generación, y tampoco tengan una relación con el thrash metal, ese detalle no lo van a percibir, van a pensar que se inventó un programa de televisión. Pero el verdadero metalero que conoce de la historia sabe de ese suceso y por lo tanto al ver Trash Comics reconocería claramente que basándose o que surge después de esa historia. Sí, sí lo recomendaría, sin ningún problema. Porque como es caricatura, creo que es liviano entre todo, po. Es un concepto muy simple, si las Stretch Comics no son muy rebuscadas. Es que sí, está todo caricaturizado, el movimiento mismo está caricaturizado, ¿te fijas? Tú no ves a los chicos si están trabajando, de dónde sacan la plata, cómo es posible que tengan un lugar donde se junten, y bueno, y cómo se alimentan, ¿te fijas? No, era un mundo de fantasía que de repente se plantea y es para entretenerse. En el fondo ese es el objetivo. El Trash Comics no es más pretensión que esa, entretener. Más allá no. Anarco diría yo que ya es más reflexivo. Bueno, aprendí a controlar los tiempos de producción. En el caso del cómic propiamente tal, a entender que fondos complejos exigen mucho tiempo, posiciones de los personajes, si estos tienen, no sé, ponte un arma, que sea un arma realista, no inventar cualquier cosa, eh, la misma fauna que se ve o la flora que se ven en los paisajes que también tengan cierta calidad o cercanía con el realismo, ¿te fijas? Mucho de técnica a la perspectiva, me tuve que meter de cabeza en esa materia por mucho tiempo, mucho tiempo, hasta aprenderla completamente a dominarla, ¿te fijas? Y en cuanto a persona, digamos, personal, aprendí muchas cosas, como te decía en un momento, sobre el comportamiento humano, porque me dediqué a estudiar de psicología y un poco sociología, filosofía, mucho también. Entonces, todo esto era para poder desarrollar bien a los personajes, más que nada eso. Me metí mucho en la psicología. Y claro, después toda esa información que acumulaba también terminaba volcándola a la vida diaria, ¿te fijas? Entonces, si bien una cosa enriquecía a la otra, claramente en la obra yo tenía que tener cierto control de la información, porque no es llegar y decir cualquier cosa, tiene que estar todo dentro, en este caso, dentro del contexto del humor, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido uno tiene que ir teniendo claro cuáles son los límites para que la obra no se escape por una línea que no está presupuestada, ¿eh? Y eso quiebra el ritmo y etcétera. Pero en la vida diaria no. La información te permite que funcione hoy día, mañana o pasado mañana. Está mucho más abierta. Entonces, a nivel personal aprendí mucho sobre el comportamiento humano. Bueno, si bien partí con Metallica, después Slayer, hay varias bandas, pero la que más me acompañó en este viaje fue Testament, fíjate. Tenía varios LP en cassette, entonces me daba vuelta a veces. Lo que pasa es que el tipo de situaciones que se presentaban en Trash Comics eran siempre de alta acción. Entonces necesitaba yo temas bastante acelerados y no todos los temas cumplían con ese requisito. Si bien muchos son acelerados, pero necesita como un ritmo, no sé cómo llamarlo, mm, pero un ritmo, no sé si ya está bien el término, pero como un ritmo que me entretuviera, que tuviera una carga de entretención. No solo griterío de molestia, sino que tuviera cierto placer de escucharlo y una otra vez. No sé si me estoy explicando, como un tema
que me acompañara, que me inspirara. No era simplemente escuchar bulla y música acelerada. No, no, necesitaba que estuviera acorde al ritmo que yo estaba plasmando en mi obra y con la temática también, te fijas, no, no necesitaba yo música estridente porque sí, no, necesitaba música que me ayudaran a mantener el ritmo de las situaciones que yo iba ilustrando. Y Testament, la banda Testament fue la que mejor se acomodó a esa etapa. Mira, cuando decido hacer Trash Comics, es decir, centrarme 100% que era un cómic que iba a imprimir, por lo tanto iba a tener que vender porque iba a tener muchos ejemplares y era necesario recuperar y ganar algo de dinero. Tomé yo una posición experimental con el trabajo, si bien tenía que mantener una estructura de guión sólido en el sentido de que hay personajes y tiene que haber un comienzo, un desarrollo y un final, como estructura básica de guión. Sin embargo, dentro de las dos primeras Trash Comics, dejé yo mucho espacio a la creatividad, a desarrollar la experimentación, pero por sobre todo en el número 2. Me explico, el número 1 ya tenía una base con estas páginas anteriores, entonces podríamos decir que no fue tanto lo que improvisé, a lo mejor el desarrollo de algunos personajes por ahí entre medio y detalle de personajes sobre todo incidentales, pero no fue tanto. Sin embargo, en Trash Comic número 2 le di mucho más rienda suelta, pero por sobre todo porque había un amigo que me iba a visitar prácticamente casi todos los días de la semana. Este flaco aparecía en la tarde, porque él estudiaba en la universidad, estaba ya en su parte final de la tesis. Entonces, como es buen Mateo, le quedaba tiempo y me iba a visitar y me veía ahí dibujando, entonces yo le iba contando la historia y este flaco empezó a aportar ideas, ¿te fijas? Y eran ideas creativas, entonces yo las fui integrando en el cómic. En ese sentido, el Trash Comic número 2 es mucho más rica en cantidad de gags y situaciones. Sí, el dibujo era muy débil, ya funcionaba, sí, funcionaba. No había problema en ese sentido, pero a mi modo de ver era muy débil con respecto a lo que yo quería hacer. Pero como era humor y estaba dentro de la caricatura, uno podía, cierto, exagerar bastante. Entonces, este amigo me da muy buena idea y yo la fui integrando. Entonces, en ese sentido, Trash Comic 2 tiene esa magia que se nota, a mi modo de ver al menos, harta creatividad detrás. En cambio, ya Trash Comics número 3 me centré más en un dibujo lo más realista posible, trabajé el guión solo y ya no experimentaba, sino que todo lo que aprendí con las anteriores lo volqué en este tercer número, ¿te fijas? Mira, para mí, y esto puede ser un poco extraño para algunos, pero siempre la pensé exactamente igual que la trilogía de Star Wars, la primera trilogía que hizo George Lucas. Para mí esa es la visión, ¿ya? De que la primera es como lo primero que tú sacas, que le pasó a George Lucas y como tuvo un éxito, hace el Imperio Contraataca, ¿te fijas? Y eso mismo a mí me permite Trash Comic número 2 y que de alguna manera es la más creativa, y en el caso de Star Wars entra el director que era su maestro, ¿te fijas? El profesor de cine. Entonces, Trash Comic número 3, la relación que tiene con Star Wars, que a mi modo de ver, el regreso del Jedi, mucho más comercial, más figuritas ya, de como que se hace muchísimo más comercial, más infantil el guión, a pesar de que siempre ha sido juvenil, infantil, pero esto era muy más, solo hace terreno, como bien enfocado. Y Trash Comic 3, si bien no era infantil, la manufactura de la revista tenía más un concepto de una revista normal, comercial, ¿te fijas? Entonces, para mí, de alguna manera, tienen esa relación. Yo la buscaba y creo haberla expresado, pero a mi manera.
No sé si de algo sirve lo que te dije. Mira, todos tienen su algo. Como siempre intento es que ningún cómic sea igual al anterior, que tenga hartas diferencias. Entonces, si bien Trash Comic uno me gusta porque son los inicios del personaje y de los personajes secundarios que también van apareciendo, el Trash Comic 2 me gusta por la parte creativa, que tiene mucho gag. Y la 3 porque logro involucrarme con un personaje de la vida real, dibujar lo que se parezca, te fijas, eso también para mí era un gran reto. Y Trash Comic número 4 porque era el sueño mío de que algún día los metaleros se tomaran el Congreso y lo hicieran volar, te fijas. Entonces, creo que cumplí en cada obra su objetivo muy bien. Y entonces, pero hay diferencia, por ejemplo, Trash Comic número 3 me gusta mucho el dibujo, ¿te fijas? Pero en el caso de Trash Comic número 2 la cantidad de humor que hay. Entonces, cada uno tiene su cosita. Entonces, para mí, todas están en el mismo nivel, pero de acuerdo a distintos elementos en ellos. Así que no destacaría uno más que el otro. Como te comentaba, confluyeron muchas cosas. Por un lado, este joven que quería decir cosas, eh, sobre todo yo creo por un estado de incomodidad, de molestia, ¿cierto? De ver que las cosas se resuelven fácilmente a balazos. Y por otro lado, con la parte de la música, si bien lo clásico era escuchar en primera instancia cuando pequeño la música que colocaban los padres, ¿te fijas? Entonces por ahí no tenía yo ningún enganche con la música. Para mí era una cosa más de la vida. Sin embargo, ya mayor, te estoy hablando que debía haber tenido unos 14, 15 años, voy con mi padre a la casa de un amigo de él y escucho por primera vez música de los 60. Ya, bueno, yo había escuchado antes algo en la radio por ahí, ¿cierto? Pero acá por primera vez era un ambiente 100% centrado en música de los 60. Y te estábamos hablando de escucharlo en los vinilos, con unos equipos pero inmensos, así un excelente sonido. Entonces me gustó mucho esa música, muchísimo. Y entonces cuando ya empiezo a escuchar radio, ya más, te digo, dentro de esa edad de los 14, 16 años, que mi padre compró un buen equipo, ubicaba siempre una radio que tocaban ese tipo de música, aunque eran saltadas con temas lentos, temas de música disco, ¿te fijas? Entonces me centraba yo en esa música de los 60, pero siempre reconozco que había algo que me faltaba en el ámbito de la música. Entonces cuando escucho por primera vez el primer long play de Metallica, aluciné porque era lo que andaba buscando. ¿Te fijas? Y eso se engancha directamente con el personaje, te fijas, en este caso con Trash Comics, así, escucho esa música y dije, esto es lo que andaba buscando, y por ende están todas las condiciones con este personaje, así que por aquí, por este camino me voy. Ahora, ¿eso no significa que yo sea un fanático del thrash metal? No, porque soy muy selectivo, entonces de todo un long play puede ser que había de repente un puro tema, me guste una parte de ese tema, te fijas, algunos riffs y cosas así, pero sí reconozco que me inspiró mucho en todo lo que fue la construcción de Thrash Comics. Fue una época, y hay que considerar que también estaba antes del thrash metal, el heavy metal, que es lo primero que llegó acá. Entonces me nutrí con bandas como Iron Maiden, por ejemplo, pero como te decía, faltaba algo y el thrash metal me lo dio. Supongo que una persona que no tenga prejuicios, que entienda la obra en su contexto, sino que parta de una predisposición, de que las cosas tienen que ser de una manera en la materia de cómic. Por lo tanto, si lo estás leyendo y no te gusta, creo que no eres la persona indicada. Hay que ir relajado y disfrutar lo que allí se te está presentando.
Bueno, lo primero era un dibujo caricaturesco. Eso te permite mayor expresividad de los personajes, ser todo mucho más extremado. Por lo mismo le puede agregar harta cinética, la misma onomatopeya, te fijas. La caricatura para mí era clave en ese sentido. Y después que la línea no fuera una línea dura, sino que fuera una línea más similar a una pluma, ya a un valor de utilizar una pluma, entonces, o un pincel. Entonces lo que yo hacía era trabajar con Rápido Graph, pero imitar el estilo de la pluma o del pincel, de más gruesa, más fina, dependiendo, ¿te fijas? Hay que considerar que yo estaba en pañales, ¿ya? Entonces busqué las maneras de ir acomodándome a todo. De hecho, yo pensaba que se trabajaba que la página de tamaño, si el original era un tamaño carta, se imprimía en carta. Nunca pude imaginar que se podía imprimir desde más grande o más pequeño de acuerdo al original. Entonces yo trabajaba según yo a formato. Pues claro, me voy enterando que no, porque hay un proceso fotográfico donde te pueden alterar el tamaño sin pérdida. Pero eso lo vine a aprender ya con el proceso de revista Bandido, por ese entonces. Y más allá, nada, meter ciertos personajes de la vida social, digamos, como personajes de Star Wars o al mismo Robocop, o los Silones de la serie de Galáctica, ¿te fijas? Y algunos carabineros que eran propios de ese entonces, que existía y viví yo, digamos, el hecho que llegaba carabinero a echar a la gente con lacrimógena. Realmente era un escándalo, y había que arrancar y si no uno era atrapado y podía incluso recibir algún palo, pero por sobre todo humillación, porque lo que más hacían era molestarte por el pelo largo. Yo en ese entonces no lo tenía largo, estaba recién salido del servicio militar y mantuve el pelo corto durante un periodo más o menos largo, pero después lentamente me lo fui dejando largo, pero más que nada por un concepto de rebeldía. Bueno, no, aquí me yo. Lo que sí está claro es que es el primer cómic sobre tribus urbanas hecho en Chile, 100% dedicado a una tribu urbana. Trash Comics es el primer cómic que habla sobre una tribu urbana en Chile. Mira, no sé si logré. Lo que sí me queda claro es que hablé de muchos datos de la época, quedó en eso patente ahí, pero no sé si todos los pormenores de la subcultura thrash metal. No creo, no creo, porque yo al final, si bien en su inicio iba a los recitales y estaba ahí arriba de la pelota, por decirlo de alguna manera, nunca fui un partícipe de que andaba con metaleros para arriba, abajo y escuchando todo el día música metalera. No, porque yo estaba más que nada centrado en dibujar, ¿te fijas? Entonces, si bien me relacionaba con la cultura metalera en base a los recitales, más que nada, y con mi hermano que tuvo su banda, nunca me sentí integrado al 100%, como te digo, no me juntaba con chicos a escuchar todo el día música metalera. Yo prefería ahondar en otras materias también, ¿te fijas? Entonces, pero sí creo haber capturado bastante de la esencia que se da en ese entonces. Pero como te digo, absolutamente todas no, creo que no. Es mucho más vasta, tienen unos códigos que la verdad es que yo no me he mantenido alejado ya de todo este mundito, entonces tienen ciertos códigos que yo creo que no los toqué en mi obra. Mira, no tanto como que situaciones puntuales desarrolladas con mis amigos, no, pero sí, por ejemplo, que existían los personajes que se llaman los truchers, que era como el pato malo, que al final tenía como la pinta de trachero, pero iba a los recitales a pelear, sobre todo era a pelear, más que ir a robar, era ir a pelear, como que era el momento de alcoholizarse y encontrar mocha adentro, ¿te fijas? Entonces ese tipo de personajes sí eran de la vida real,
pero no tanto como amigos y situaciones, aunque hay una parte donde involucro yo a un amigo, porque, bueno, tuve una pelea con él en un momento, entonces nos distanciamos y, bueno, una especie de venganza lo dibujé, de enojado. Y claro, al poco tiempo mi amigo viene a arreglar, a hacer las paces, pero yo ya lo había dibujado, entonces le dije, mira, yo ya te dibujé, no, ya no, está bien, ya cooperé por lo que pasó nomás. Y bueno, así es el asunto, pero no es tampoco un personaje que esté marcando el ritmo en la obra, sino que es un personaje secundario que aparece en una situación y después el personaje desaparece, ¿te fijas? Entonces, lo, como digo, como hay un desarrollo de personajes y estos van tomando sus propias personalidades, no voy a llegar y decir voy a hacer una historia tal cual la viví, porque yo puedo tener mi punto de vista, pero no voy a tener un punto de vista del otro. Así que trato de no involucrar mi vida personal en mi obra, sino que cuando invento personajes que ellos tengan su propio mundo, si bien puede estar basado en personas cercanas para darle ciertas características, es normal, digamos, que uno trabaja con la información que tiene, pero no está hecho ex profeso, ese es el asunto. Bueno, hay que entender que en esa época, te estoy hablando de 1987, que Dibujo Trash Comic número uno, no había muchas revistas circulando y menos revistas del underground, del cómic underground menos. Yo, por ejemplo, no tenía la menor idea de que existía Robert Crumb, que existía underground, cómic underground en Estados Unidos. No, nada, ignorante total. Yo tenía mi fijación porque estas eran las condiciones en las cuales yo podía desarrollarme en la materia del dibujo. Sin embargo, en Chile salieron algunas revistas y apareció una que se llamaba MASH, que era como una imitación de la revista MAD norteamericana. Y me encuentro con un cómic de una parodia a James Bond con Sean Connery, la cual tenía un guionista y dibujante. Y encontraba que era muy buena, un dibujo excepcional, bueno, impresionante. Me gustó ese trabajo mucho, me inspiró mucho. Y una de las cosas que yo rescaté de ahí fue que existía la nota del guionista. Ya en algún momento el guionista decide intervenir y decir, oye, esto que hizo el dibujante yo no tengo nada que ver, él lo inventó. ¿Te fijas? Ese tipo de situaciones. Entonces, me gustó mucho ese detalle y decidí, cierto, utilizarlo en mi trabajo. Y otra cosa de esa misma revista, que hay una parte de un texto completo, que yo lo saqué tal cual, un cartucho de un texto en off, y lo pude haber cambiado, sí, pero yo en una forma también de agradecimiento, como de decir, me basé en este trabajo, me inspiró este trabajo, fue que copié ese texto textual, porque el chiste era muy bueno. Y como te digo, pude haberlo falseado, haberlo cambiado y no contar esta historia, pero la verdad es que no, lo copié textual porque es para aquel que algún día descubra esa similitud, eh, sepa que así fue. Yo me inspiré mucho en ese trabajo que tenía, como te digo, un dibujo muy bueno, muy bueno. Más allá no me acuerdo. No, fíjate, no, nada, al contrario, diría yo. Hice lo que quise. No, no, como te decía, como era experimental la etapa de Trash Comic, porque siempre tuve claro que era un mundo underground y que de generarse algo y aprender 100% de mí. No es igual a salir en una revista que va a kiosco donde ya hay otro responsable, digamos, de un proceso, porque hacerlo todo igual es cansador. Pero como era underground y esto era de mano en mano, fíjate, no, nunca me limité. Los tres cómics son libertad absoluta, nunca, no. Ni censura. Sí, yo sabía y me enteraba de a chicos que los pillaban leyendo la revista y la profesora se las quitaba y nunca se las devolvía. O mamás que pillaban a los chicos leyendo una narco o en este caso una trash comics y se las quemaban.
a la basura. ¿Te fijas? Eran incluso gente evangélica criticando que Trash Comic era una revista satánica, a ese nivel. Y me lo dijeron en la cara. Y yo, bueno, si quieres que te diga, conversando, pero igual lo daba vuelta en el sentido de que decía, oye, ¿de qué estamos hablando? Si, respeta que estoy aquí sentado en un tablero dibujando, ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Pero sí, hubo harta presión, pero nunca me afectó, porque no era a nivel judicial, sino que era de lo que dijo fulanito, sutanito, y la verdad que en esos inicios me resbalaba todo, ya me resbalaba todo, porque si no, no puedes hacer nada, si estás esperando al que dirán y moverte de acuerdo a esos valores. No, acá la gracia estaba en que salí con algo inesperado, ¿te fijas? Y esa primera impresión no se supera rápido, y en ese proceso de que no se supera rápido yo me puse a correr y logré sacar estos tres números.